Hola, profe, buenas noches. En esta ocasión le voy a explicar lo de la actividad de la semana 7. Usted nos pidió que desarrollemos un programa que vea este caso, ¿no? Que sería la de la reserva de un hotel. O sea, hacer reserva, que un cliente haga una reserva en un hotel. En este caso no se va a hacer uso del escáner, ¿no? O sea, no va a haber ningún dato que sea ingresado por teclado. Bueno, usted nos dice, ¿no? Que dentro del sistema el cliente se pueda registrar con datos personales. Entonces eso quiere decir que el cliente va a tener estos atributos, ¿no? DNI, nombre, dirección y teléfono. Y aparte va a haber dos tipos de cliente, ¿no? Que en este caso sería habitual y esporádico. Habitual va a disponer de un campo solo para descuentos. O sea que los clientes habituales pueden optar a descuentos y los esporádicos eh, también, o sea, no descuentos, pero pueden tener ofertas. Pero solo se va a notificar si tiene o no. Eso quiere decir que si es un sí o no, es como un verdadero o falso, eso quiere decir que es un booleano. Bueno, a ver, después nos indica, ¿no? Que cada cliente puede realizar una o varias reservas. Como usted lo indica acá en su diagrama, cliente puede hacer una o más reservas. ¿Qué más? Disculpe, ahora sí. Las cuales se van a almacenar las cuales van a almacenar las fechas de inicio y el número de días que se va a quedar el huésped, ¿no? El cliente. Eh, Luego, cliente va a tener un método que va a agregar las reservas que vayan a ser hechas por el cliente, o sea, la clase cliente, digo, va a tener este método y también va a tener una que va a permitir mostrar las reservas, ¿no? Una consulta que se va a llamar lista reserva. Y bueno, en el main se va a hacer un ejemplo del funcionamiento. Usted ya nos pasó el main, acá está el archivo. Eh, bueno, esto es lo que usted nos pasó, no, ya estaba todo hecho. En este caso ya hay un formato predeterminado como usted quiere que se muestre los datos. En este caso nosotros tendríamos que haber creado la clase cliente, reserva, esporádico, la subclase esporádico, la subclase habitual. Y bueno, un cliente habitual va a hacer dos reservas. No, eso ya lo voy a explicar luego. Guía, bueno, vamos al diagrama. Este es como usted quiere que se vea la consola al final. Y yendo al diagrama, usted nos pide que cliente, que la clase cliente, la clase padre, por así decirlo, de estas otras dos clases, subclases, tengan como atributo privado DNI, nombre, dirección de teléfono de tipo string y la lista donde se va a almacenar las reservas, ¿no? También su constructor, un método para agregar y el método para mostrar las reservas y su método toString, ¿no? De igual forma con reserva va a tener como datos dentro de ella la fecha de inicio del método cadena y el número de días en enteros, ¿no? El número de días que se va a quedar la persona como entero. Y bueno, usted lo ha puesto, ¿no? El tipo con la lista cliente, como my cliente, su constructor y su método toString. Y las subclases de la clase padre cliente sería, o sea, va a heredar todos los datos de la clase cliente y le va a agregar, en este caso, como va a ser un cliente habitual, se le va a agregar a los descuentos, ¿no? De tipo doble. Bueno, su constructor, donde va a salir los datos de cliente más el descuento, que eso va a salir en el método toString y un pequeño mensaje de bienvenida, ¿no? Igual va esporádico, va a heredar los datos del cliente, pero se le va a agregar uno más, que va a ser si tiene o no ofertas de tipo booleano, su constructor, un pequeño mensaje y su método toString. Y ahora saltamos al código
En este caso, bueno, eso al final. Empezamos con la clase padre, que es la cliente, ¿no? Importamos estos dos, que es el array list y el list. Creamos la clase y declaramos las variables que vamos a usar, que van a ser para clase cliente DNI, nombre, dirección y teléfono de tipo string. La lista cadena, que es donde la lista reserva, que es donde se va a almacenar las reservas que se vayan a hacer en la clase reserva. Y bueno, inicialicemos la lista y creamos el constructor de la clase cliente con clic derecho, constructor, y seleccionamos todo, ¿no? Bueno, luego la clase para agregar las reservas, en este caso no hay mucho que explicar. Lo único que va a hacer es guardar las reservas que vayan a, o sea, los datos que le vaya a pasar reserva, y lo va a agregar a la lista, ¿no? En este caso le he puesto usted lo puso en la clase main como reserva R, para que sea un poco más corto, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el cliente habitual, usted dijo que tenga dos reservas, así que va a ser R1 y R2. Y de igual forma, si una forma reducida, ¿no? De poner reserva. Eso es para agregar las reservas y guardarlas en la lista res. Y igualito con listar reserva, que va a ser mostrar la lista, ¿no? De la clase, la lista res, que va a ser un mensaje de salida por consola que dice reservas de tal persona, y va a mostrar la lista, nada más. Para el override, de clic derecho, insert code y toString. Para el toString, perdón, el override. Bueno, va a salir los datos de cliente, ¿no? En este caso DNI, nombre, dirección y teléfono. Para la clase reserva es estos datos, la fecha de inicio y el número de días. La fecha de inicio de tipo cadena y el número de días de tipo entero, ¿no? Y el cliente se le puso como my cliente por acá. ¿Dónde lo vi? A la consola creo que fue. Acá está. Bueno, seguimos reserva. Ya. Para setear el cliente, con el constructor clic derecho, insert code, constructor. Seleccionamos el constructor para inicializarlo en la clase reserva del fecha y número de días. Y un setter para cliente, ¿no? Para my cliente. En este caso usted le puso C, ¿no? Como igual que en reserva. Para abreviarlo. Y acá de igual forma insert code y toString para mostrar los datos de reserva, ¿no? Que en este caso sería fecha de inicio y el número de días. Y ahora sí saltamos a las clases, a las subclases, ¿no? De la clase cliente. El cliente sería la clase de padre, entre comillas. Acá, como nosotros como es una subclase, tendremos que heredar ciertos datos de la clase cliente, por eso que se le aumenta a lo de public class, se le aumenta extends, y la clase que queremos heredar los datos sería cliente. Esto haría que para él no estar declarando los datos de cliente acá, o sea, sería todo esto. Se pone esto y se sobreentiende que ya se heredan todos esos datos. Y lo único que tendría que agregar en este caso sería como un cliente esporádico. Como, claro, si es un cliente esporádico, entonces se le va a, a informar si tiene ofertas o no en este caso. Bueno, primero vamos por habitual, que primero era habitual. Es lo mismo. Se le agrega el extends, se le hereda lo de cliente y se le agrega, ¿no?, el descuentos. Descuentos de tipo double y su constructor. Acá sí, el momento de generar el constructor, como usamos extend,
nos va a salir que si queremos crear el constructor heredando los datos de la clase cliente, ¿no? Y si queremos eso, sí que seleccionamos los dos y generamos. Nos saldría así el constructor. Saldrían todos los datos de la clase cliente más el descuento, ¿no? Lo que nosotros agregamos acá a un cliente que sería habitual, se le agregarían los descuentos, así que en el constructor le saldría descuentos y todos los datos del cliente. Y bueno, el pequeño mensaje de bienvenida que usted nos menciona en el... ¿Dónde está? En habitual, el mensaje de bienvenida. Y acá sí se le indica, ¿no? Si tiene un descuento y de cuánto es el descuento. Luego, de igual forma, el toString no me sale, pero acá está generado. Pero acá la diferencia con, por ejemplo, con reserva es que al momento de yo generar, acá no estoy heredando nada. Y si acá yo genero, ahora voy a copiar, voy a borrarlo mejor. Si yo genero el método toString para esta clase, me va a salir pero solo los datos que están dentro de la clase. No jala lo heredado, por así decirlo, no de esta clase cliente. Así que se tendría que agregar lo de super punto, no me sale, toString y el más. Eso va a hacer que herede va que muestre, ¿no? Los datos de la clase heredada y luego que venga lo de esta clase, ¿no? Que sería lo de descuento. Mostraría, ¿no? Como es un cliente habitual, entonces su descuento va a ser de tanto. Formato, me voy a esporádico, que esporádico sería lo mismo, solo que en vez de este en vez de una variable tipo doble es una variable tipo booleano que me va a informar si cliente tiene oferta o no. De igual forma extends cliente para heredar los datos, creo el constructor con todo lo de cliente más lo de esta clase que va a ser el informa ofertas de tipo booleano, y acá me va a mostrar un mensaje dependiendo si tiene o no oferta. Si tiene oferta me va a mostrar el mensaje no de bienvenida más el mensaje que va a mostrar si tiene oferta, o sea, si va a recibir ofertas. Y si no tiene ofertas, entonces solo va a saludarlo. De igual forma como en el cliente habitual, la subclase cliente habitual, al momento de generar el método toString va a salir solo esto, sin lo que esté subrayado. Se le agregaría eso para que herede los datos de la clase cliente. Y mostraría, en este caso no mostraría los datos de la clase heredada más de esta clase, que sería como es un cliente esporádico, entonces se le va a informar que si tiene o no ofertas. Y bueno, la clase main es la clase que usted ya nos mandó, la clase que ya estaba hecha. Bueno, es main, que va a mostrar el mensaje. Primero va a ser el cliente habitual, que en este caso va a ser cliente 1, y que va a tener estos datos, ¿no? Sería primero la cantidad del descuento, su DNI, su nombre, su dirección y su número de teléfono. Y en este caso el cliente 1 va a ser dos reservas. Eso quiere decir que primero empezamos con la reserva 1, que va a ser cliente 1, reserva 1, y su reserva va a ser hecha en la fecha tal y va a tener estos días de reserva, sacar hasta el 13, ¿no? Y bueno, para la segunda reserva va a ser cliente 1, reserva 2, y va a ser en esta fecha y va a ser tantos días, va a ser 3 días. Esto se va a agregar en la lista reserva. No, o sea, claro, se va a agregar en la lista reserva. Se va a guardar y luego se va a mostrar. Luego acá hay un salto de línea para dividir entre cliente habitual y esporádico. No es salto de línea, es un guión, una línea.
se va a mostrar, ¿no? Primero cliente habitual y ahora cliente esporádico. En este caso va a ser tres reservas, ¿no? Cliente cliente 2 y va a tener cliente 2 como va a ser un cliente esporádico. Se muestra, se le va a decir si tiene o no, no se le va a decir si tiene, o sea, si la cantidad del descuento. No es uno habitual. Si fuera habitual sería descuento, o sea, sí o sí va a tener descuento. Puede ser de cero, como puede ser de más, pero va a tener descuento. En caso si es esporádico, es descuento ofertas. Si tiene o no ofertas. Eso quiere decir que puede ser un true o un false. En este caso se le puso un true, su DNI, su nombre, su dirección y su número. En este caso usted indica que va a realizar tres reservas. En ese caso acá va a ser cliente 2 reserva 1, cliente 2 reserva 2 y cliente 2 reserva 3. Van a ser en estas fechas: el 11 de mayo, el 30 de junio, no, mayo, junio y el 30 de julio. El primero va a ser de 5 días, el siguiente de 6 días y el siguiente de 7 días. Todo eso se va a guardar en la lista de reserva y se va a mostrar con el método listar. Y bueno, le damos y muestra de la misma forma como usted nos indicó, profe. Sería, voy a emplearlo, vamos a mostrar en consola. ¿Cuánto hay? Uy, 16. O no, usted lo muestra, ¿no? En este caso primero va a ser cliente habitual. Cliente habitual va a mostrar sus datos. En este caso va a ser DNI, nombre, dirección y número. DNI, nombre, dirección y número. Y vas a mostrar como va a ser un cliente habitual, se muestra el descuento que va a tener. En este caso se le puso 0, así que no sale 0. Luego va a mostrar las reservas que ha hecho. En este caso son 2, así que va a mostrar la fecha de inicio y el número de días. Acá están sus dos fechas de inicio y sus dos números de días. De igual forma con cliente esporádico va a mostrar sus datos, que va a ser DNI, nombre, dirección y teléfono, y va a mostrar qué tipo de cliente es y si va a tener oferta o no. En este caso sale true, que es verdadero, y va a mostrar sus reservas que hizo. En este caso son 3. Va a mostrar las fechas de inicio y los números de días. Y bueno, eso sería todo, profe. Muchas gracias.